dar una pequeña explicación de varios conceptos de magnetismo y electromagnetismo. ¿Vale? Vamos a explicar en concreto inducción magnética B, el flujo magnético phi, la permeabilidad, que es mu, la permeabilidad absoluta, la relativa y la de vacío. Me ha salido la de vacío aquí un poco feota, vamos a ponerlo. Y la intensidad de campo magnético H. ¿Vale? Pues vamos a empezar desde el principio. Si tenemos un campo magnético, que ya sabemos que un campo magnético va asociado con unas líneas de campo magnético, unas líneas de fuerza, ¿vale? Esas líneas magnéticas van de norte a sur. Entonces yo puedo dirigir el campo donde yo quiera, o sea que voy a intentar conseguir en un punto determinado un campo que vaya en la dirección que me interesa. En concreto nosotros hemos hecho una dirección que va en este sentido, hacia lo que sería, puesto yo desde aquí, hacia mi izquierda, puesto para vosotros lo estáis viendo, hacia la derecha. Y coloco una superficie, que puede ser un aro, cualquier material, ¿de acuerdo?, delante de ella. Está perpendicular, lo he puesto así un poco en 3D, bueno, simulando 3D, sería una superficie de esta forma, directamente. Entonces están entrando las líneas perpendicularmente, que es lo que me interesa, ¿de acuerdo? Las líneas entran perpendicularmente a esa superficie. Es una superficie S. En este caso la vamos a trabajar en metros cuadrados. Vale, pues aquí llamamos flujo. Flujo magnético es toda la cantidad de líneas que entran dentro de esa superficie. Todas, en concreto de las que hay aquí, vemos las que están entrando a la superficie, que serán estas 4, no las 2 que se van fuera, ¿vale? ¿Y qué relacionamos? Lo vamos a relacionar con inducción magnética B. La inducción magnética es una densidad de flujo magnético, o sea, es, vale, ¿cuántas líneas están entrando por unidad de superficie? Cuidado, no está diciendo en toda la superficie, es que ese sería el flujo, sino por unidad de superficie, por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, por lo que yo quiera, por la unidad que yo quiera. Es como la densidad de corriente eléctrica, o sea, no es la corriente que está circulando por el cable, sino es la densidad de corriente que está circulando por cada milímetro del cable, por cada centímetro cuadrado del cable, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la relación que hay entre flujo magnético phi es igual a la inducción magnética, que es una densidad, por la superficie que hay. O sea, el flujo sería todas las líneas que entran en esa superficie. Y en cambio, el campo magnético sería la densidad de esas líneas por unidad. Pero la unidad, en concreto, normalmente es el metro cuadrado, pero podríamos hablar de centímetro cuadrado y de milímetro cuadrado. Densidad por unidad de superficie, o sea, milímetro cuadrado, centímetro cuadrado o metro cuadrado, o no, o más grandes, si quisiéramos, ¿vale? Esa es la relación que existe. La fórmula, sus unidades de flujo se mide en Weber, W, y la inducción se mide en teslas, T mayúscula, y la superficie en metros cuadrados, todo el sistema internacional, ¿vale? Esa sería la relación que existe entre flujo, líneas de campo, o sea, si es más o menos, hay más o menos líneas de campo que entran en la superficie que yo quiero, que eso me interesa llevarlo por un sitio concreto, ¿vale? Nos lo marca la densidad que yo consigo de ese campo. O sea, si yo luego quiero una máquina eléctrica, digo, oye, me gustaría que tuviera una densidad de tanto. Luego ya la máquina la haré más grande o más pequeña, de 3 teslas, ¿vale? Pues 3 teslas. Pues es una densidad, ¿vale? Asociada a Weber partido por metro cuadrado. Al final Tesla, ¿de acuerdo? Vale, esto ya tenemos relacionado 3 cosas. Y luego, si yo eso lo meto, no solo en una superficie, sino que ya lo meto en un material, ¿vale? Si yo lo meto en un material, ese campo magnético, esas líneas de campo, habrá que saber si ese material es buen conductor o es mal conductor. O sea, ahora ya no tenemos solo una superficie, sino que tenemos un material, en este caso lo voy a poner cilíndrico, ¿de acuerdo? Pero bueno, podría ser un, o sea, cuadrado y, ¿vale? Entonces ahora mismo ya van las líneas de campo por aquí, ya están entrando, ¿vale? Aquí tengo una inducción magnética, o sea, una densidad por el centímetro, va a ser más grande o más pequeño, ¿de acuerdo? Que al final va asociado directamente con un flujo, ¿vale? Pues este material puede ser buen, regular o mal conductor del campo magnético, y eso va asociado a la permeabilidad. La permeabilidad magnética, mu, ¿de acuerdo?, es una característica del material que me dice lo buen, regular o mal conductor del campo magnético que es. Es similar, ¿de acuerdo?, es similar a lo que podríamos hablar de resistencia, aunque realmente luego más adelante, cuando ya tenemos un circuito montado, llevaremos esta permeabilidad. La permeabilidad sería similar a la resistividad eléctrica, ¿vale? Pero en el tema de magnetismo, ¿de acuerdo? La permeabilidad sería el magnetismo, ¿vale? Y la resistividad eléctrica en la electricidad, ¿de acuerdo? Este material, claro, depende del material. Y aquí lo que hago es, como en la electricidad tampoco hay tantos buenos conductores, porque hay muchos que hay más aislantes que conductores, ¿vale? Pero en el magnetismo no es así, ¿de acuerdo?
Incluso el aire que no es conductor eléctrico, normalmente, a no ser que consigamos romper su rigidez dieléctrica, el aire siempre conduce campo magnético, con lo cual lo que se puede hacer es decir, oye, para relacionarlo, yo sé cuál es la permeabilidad del vacío, que se llama mu sub 0. Por esto, la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 elevado a menos 7 teslas metro partido por amperio. ¿Vale? Es pequeñita, no es buen conductor magnético del aire. Este es el del aire. ¿Vale? Y todos los demás materiales yo quiero relacionarlo con el aire. Lo bueno es decir, pues igual que diríamos con un coche, pues este coche corre 100 por hora, pues este coche 200, pues este coche corre el doble que el anterior, ¿vale? Si yo tuviera una relación, diría, pues yo soy 20 veces más rápido que una tortuga, por ejemplo, ¿vale? Y otro a lo mejor es 15 veces, yo puedo relacionar. Pues eso es lo que vamos a hacer con la permeabilidad. La permeabilidad absoluta la vamos a igualar a una permeabilidad relativa del material por la del vacío, ¿vale? O sea, la relativa es 20 veces mejor que la del vacío, pues será 20 por la permeabilidad del vacío. Aparte que la unidad, ya veis que es 10 a la menos 7, con lo cual son unas unidades que acordarte de todo es difícil, pero es más fácil acordarte de las relativas. Las relativas pueden ser números enteros, 20 veces, 100 veces, 300 veces, ¿vale? Cuando digo 350, 64, pero ya son números que yo puedo hacer una tabla. Y como todos sabemos la del vacío, podemos hallar la permeabilidad total de ese material, ¿de acuerdo? Es esa relación. Pues esta permeabilidad nos da una nueva fórmula que vamos a ver aquí. La nueva fórmula de relación donde nos aparece otra magnitud eléctrica, que es la intensidad de campo magnético, ¿vale? En este caso me dice que la inducción en un material es igual a la permeabilidad del material por la intensidad de campo magnético, ¿vale? Esto ya metidos en circuitos magnéticos. O sea, cuando ya tenemos un circuito magnético hecho, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un circuitito, como podría ser el circuito magnético de un transformador, ¿vale? Bobinado así. Aquí tenemos un material, que en este caso van a ser unos conductores eléctricos, ¿vale? Que crean, pasando de intensidad, crean un campo magnético, ¿de acuerdo? Que va circulando por aquí, un flujo, ¿vale? Ya va pasando por un material que tiene una permeabilidad. Pues en este circuito, la inducción magnética, la densidad por centímetro cuadrado por milímetro cuadrado, sería igual a la permeabilidad del material, o sea, la resistencia que pane al paso de la corriente eléctrica por su intensidad de campo magnético. Esta intensidad de campo magnético es intensidad, fijaros, el campo magnético, no es intensidad de corriente, ¿vale? Es similar a el campo eléctrico, ¿vale? Es cuánto de fuerte es nuestro campo magnético, ¿de acuerdo? Lo que nos está indicando es cuánto es de fuerte por centímetro de longitud el campo magnético. ¿Cuánto campo tengo que hacer en cada centímetro de toda esta superficie? ¿Vale? O centímetro, milímetro, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Es una relación de intensidad de campo, ¿vale? Es una relación entre directa. Esta tiene una relación directa con N I partido por L. Lo que es lo mismo, número de espiras que está creando el flujo magnético, del bobinado que crea el flujo magnético, por la intensidad que lo está creando. Esto es todo para crear el campo. La fuerza que tiene esa bobina para crear el campo, ¿de acuerdo? Partido por la longitud que hay, ¿vale? No es lo mismo un circuito con poca longitud que uno con mucha. Un circuito con mucha longitud tiene una intensidad de campo magnético más débil, ¿de acuerdo? Porque lo tiene que repartir en toda la longitud. En cambio, si lo acorto, ¿vale? Tiene muchísimo más fuerza ese campo porque es más cortito el circuito. O sea, tiene una relación directa de, primero, qué fuerza tengo, ¿de acuerdo? Y qué longitud llevo. Sería algo similar como decir, vale, yo... no es lo mismo llevar un saco de 50 kilos de cemento 1 metro que llevarlo 10, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser más fuerte, va a tener que hacer... O sea, yo, por ejemplo, para llevar un saco de cemento 1 metro, puedo ir bastante rápido, pero si lo tengo que llevar 10, tendré que bajar un poco el ritmo. ¿Por qué? Pues porque me voy a cansar y no voy a poder llegar. ¿Vale? Pues es lo mismo. Yo, ¿qué capacidad tengo y en cuánto lo tengo que distribuir? ¿De acuerdo? Sería como rellenar un hueco. No es lo mismo hacer un hueco en el suelo de este tamaño o hacer un hueco en el suelo de este tamaño para rellenar de arena. ¿Vale? Pues exacto. Ese es lo que estaríamos hablando. Yo tengo una determinada fuerza y ¿qué tengo que hacer? Pues lo tendré que hacer más rápido o más lento. Pues esto es lo mismo. ¿Cuánto campo va a aparecer en ese circuito magnético? Pues dependiendo de la longitud. Pero la H, ¿vale? Es una medida de intensidad de campo. Yo tengo esto y ¿cuánto al final me va a quedar? Pues lo tendré que hacer con menos campo por centímetro o más campo por centímetro, ¿vale? Esta fórmula nos indica cómo magnetizar un material, ¿vale? ¿Cómo podríamos verlo esto sin tener que ir a la fórmula directamente? Pues al principio del tema aparece una gráfica que queda un poquito rara al principio porque nos explica con ella la permeabilidad, que es bastante rarito, sin haber explicado antes la inducción y la intensidad de campo. ¿De acuerdo?
que es flujo partido por sección, en este caso, y recuerdo que el H es número de espiras por intensidad partido por longitud, ¿vale? Que es una relación directa de intensidad. Al final lo que estoy diciendo es, esta gráfica me está diciendo, en vertical me está diciendo cuánto campo magnético tengo, o sea, real, cuántas líneas tengo realmente por superficie cortado, de ese circuito que hemos visto antes, hace una loncha, cuántas están pasando con respecto a la intensidad que yo le estoy dando al circuito para crearlo, ¿vale? Está claro que a mayor intensidad que yo pase por el circuito para crear ese campo magnético, tendré más campo. Lógicamente, cuanto más va aquí, normalmente tengo más, ¿de acuerdo? Y el campo magnético, cuanto más suba, más campo tengo, ¿vale? En el aire, ¿cómo es? Pues en el aire, por ejemplo, es así. La de vacío, vacío-aire. Esta es, y claro, lógicamente, es una recta que tiene una relación de permeabilidad de vacío, ¿de acuerdo? Aquí se cumpliría que la B es igual a mu sub 0 por H. Es una recta, ¿vale? Con lo cual, yo voy subiendo la intensidad y sube el campo magnético en una recta, que puede ser más pendiente o menos pendiente, eso ya es otro tema. Consigo un campo en el aire, bueno, voy subiéndolo, pero no es muy bueno. ¿De acuerdo? Hay otros peores, cuidado, ¿eh? O sea, quiere decir que hay otros materiales que están por debajo de la del aire, ¿vale? Pero si yo cojo un material ferromagnético muy bueno, que conduce muy bien el campo magnético, como sea, pues lógicamente subirá muy rápido. Pero tiene una cuestión muy peculiar. Esto hace así, ¿vale? Esto es un material ferromagnético que tiene una permeabilidad absoluta muchísimo mayor que la del vacío, ¿vale? Decimos que su permeabilidad absoluta es mucho mayor que 1, ¿vale? Que la relativa sería mucho mayor que 1, ¿de acuerdo? Mucho mayor que 1. 1 sería la de vacío, pues la permeabilidad relativa de ese material, o sea, es muy buen conductor del campo magnético, ¿vale? Pues lo entendemos, está mucho más pendiente. A poquita intensidad consigo un campo muy grande, ¿vale? Aquí, en cambio, a la misma intensidad consigo un campo muy pequeñito en el aire. En cambio, el material, por eso los circuitos magnéticos los hacemos de material ferromagnético, para que vaya por ahí, ¿de acuerdo? Es muy buen conductor. Pero hay un momento en el cual esta curva aquí ya no sigue subiendo. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que se llama saturación magnética, ¿vale? Saturación. Esto va asociado a que dentro del material decimos que está compuesto de dipolos magnéticos, ¿vale? Dipolos son pequeños imanes, o sea, cualquier material yo lo empecé a dividir, no es así exactamente, pero bueno, me lo empecé a dividir por dentro y hay un montón de dipolos, hay un montón de imanitos pequeños, ¿vale? Y normalmente en un material que está sin imantar, que está neutro, ¿vale? Los dipolos se han colocado como les ha dado la gana y se equilibran entre ellos. Pero claro, si yo pongo un campo desde fuera, ellos intentan ponerse en la dirección de ese campo, ayudándole, ¿vale? Y hay un momento en el cual, cuando ya todos, prácticamente todos, esos imanes los he puesto en la dirección adecuada, ya no puede subir más la magnetización, ya no puedo llegar a más, ¿vale? Con lo cual llegamos a saturación y se baja y se crea casi una recta, ¿vale? Sigue subiendo un poquito, pero no es tan evidente como está subiendo el campo. Ese sería el máximo campo que podemos conseguir con poca intensidad. Al final, a partir de aquí, subir intensidad es una tontería, es un gasto, porque no consigo casi campo subiendo mucha intensidad. Casi todas las máquinas eléctricas las intentamos buscar justo aquí, llegar hasta casi un poquito antes del codo de saturación, porque a partir de ahí es todo gasto. No consigo más campo, gastando mucha más intensidad, ¿vale? Las máquinas eléctricas, el transformador, los motores, intentamos que trabajen en saturación magnética. Además, la saturación produce una vibración y se oye bastante. Una máquina, el circuito magnético se oye, hace como un ruido, ¿vale? Está en saturación magnética, ¿vale? Esta relación se llama, esto que hemos visto aquí son las curvas de magnetización de materiales, ¿vale? Cada material tiene la suya, pero normalmente relacionamos los que nos interesan. Curvas de magnetización de materiales, no todas son como esta estilo con saturación, otras son rectas, de acuerdo, algunas son peores incluso, ¿vale? Pero cada una tiene su curva, y nos interesan los materiales que vamos a utilizar, los ferromagnéticos y aquellos que queremos que sean aislantes, ¿vale? Y con esto relacionamos lo que nos interesa, que es la inducción magnética B, fuego magnético phi, las permeabilidades, las tres, la absoluta, la relativa y la de vacío, y la intensidad magnética, que al final es como el campo eléctrico, es el campo que tenemos magnético asociada directamente con la intensidad, ¿vale? Podríamos aumentar también con el número de espiras o hacer un campo más cortito, ¿de acuerdo? Pero cuando tenemos la máquina hecha ya, no puedo ni tocar la longitud, no la puedo tocar porque está la máquina hecha, y puedo tocar N por I. Pero claro, todo lo que baje intensidad tengo que poner más espiras, y al revés, si pongo pocas espiras tengo que subir mucha intensidad, ¿vale? Para conseguir ese material. Es una relación directa. Cuántas espiras pongo, qué intensidad pasa, eso es el campo que tengo, que es lo que les necesito, ¿vale? Y con esto explicamos esta primera parte de los circuitos magnéticos.